El tema de los discípulos de Jesús ha tomado un auge especial en nuestra Santa Madre Iglesia en este tiempo. Una iglesia que siempre ha sido misionera desde sus inicios. Y además de eso, el documento de Aparecida realmente ya ha sacudido a muchos católicos y católicas en nuestra diócesis. Yo he sido testigo de verdaderos acontecimientos motivantes, misioneros, en esos retiros que se han preparado en nuestras parroquias con gran amor por Cristo y por la iglesia. Y les confieso, mis hermanos y hermanas, que me mueve el corazón ver tantas personas reunidas, tantos líderes, laicos y laicas, tantos catequistas de las parroquias, tantos catequistas de nuestras comunidades, a nuestros sacerdotes y religiosas, y especialmente a nuestro pastor Monseñor Valenzuela, todos unidos en una sola iglesia. Al respecto, el predicador católico Salvador Gómez dijo hace un tiempo acá en Cobán: la iglesia católica es como un gigante dormido. Cuando este gigante se levante, va a ser tal su grandeza que va a sacudir al mundo. Y es precisamente así como nos plantean los obispos en Aparecida las santas misiones populares, una sacudida para nosotros, para que luego vayamos, laicos y laicas, a sacudir al mundo con el mensaje cristiano. El Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 42. Al día siguiente estaba Juan con 2 de sus discípulos viendo pasar a Jesús y dice: ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: ¿qué buscan? Respondieron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice: vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice: hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que busca a Cristo lo encontrará. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Vemos en este pasaje bíblico a los discípulos de Juan Bautista buscando a Jesús y siguiéndolo hasta alcanzarlo. Juan había visto pasar al Señor de nuevo y repite esas hermosas palabras: he ahí al Cordero de Dios, cosa que fue suficiente para que los 2 discípulos lo siguieran y que lo alcanzaran. Los 2, Andrés y su compañero, no aparece en la escritura el nombre del compañero, pero la sagrada tradición nos dice que lo más probable es que haya sido el mismo San Juan. Luego de alcanzar al Señor y en ese encuentro se genera un diálogo profundo y maravilloso, en el cual Jesús toma la iniciativa preguntando: ¿qué buscan? Esta es una pregunta interesante para nosotros, hermanos y hermanas, que debíamos de preguntarnos: ¿qué buscamos cuando vamos a Jesús? Regularmente lo que buscamos es que Jesús nos haga favores, que nos resuelva problemas, que nos dé salud, que nos dé ánimo, que nos dé fuerza y paz en los momentos de tribulación. O bien vamos solamente a que se nos resuelvan nuestras dificultades, nuestras necesidades. Y lo que es peor, algunas veces vamos porque no nos queda más remedio. Vamos a buscar a Jesús porque necesitamos un milagro, cosa que hasta se publicita: ven por tu milagro. Me recuerdo, mis hermanos, de un compañero de la escuela de predicadores que un día nos contaba, tal vez de una manera un poco burda pero real, de cómo tratamos nosotros a Jesús. Nos lo comparaba con una llanta de repuesto de un vehículo. Decía: vamos manejando ese vehículo por muchos kilómetros y de repente no nos recordamos de que llevamos una llanta de repuesto en el baúl. Pero eso sí, apenas se nos pincha una llanta, recordamos la llanta de repuesto, nos parqueamos, quitamos la llanta averiada, sacamos la llanta de repuesto, la colocamos y luego reiniciamos el camino.
En cuanto encontramos un pinchazo, nos bajamos, damos a reparación la llanta que se pinchó y la cambiamos inmediatamente. Y otra vez la llanta de repuesto al baúl del olvido. Así pasa, mis hermanos y hermanas. Cuando nosotros tenemos necesidad, cuando estamos en problemas económicos, cuando estamos en problemas de salud, cuando tenemos algún conflicto, entonces vamos a buscar al Señor. En cuanto el Señor nos bendice y se nos resuelve el problema, nos olvidamos nuevamente de Él. El Señor Jesús ha sido fiel siempre y nos dice en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y el Señor lo cumple. Y Él siempre toma la iniciativa, como en este diálogo. Y ahora nos dice a nosotros en este tiempo: ¿qué buscan? Si nosotros profundizamos un poquito en esta pregunta, nos vamos a dar cuenta, mis hermanos y hermanas, que Jesús lo que quiere saber es por qué lo seguimos. Si lo seguimos porque de verdad nos queremos adherir a Él profundamente, si porque nosotros queremos que su labor en este mundo, su obra en este mundo, prospere. Si lo seguimos realmente porque nosotros queremos ser partícipes de la misión que Jesús comenzó en este mundo. O bien, si nosotros queremos que Él habite en nuestro corazón, que Él reine en nuestro corazón y llevar ese mensaje a otros, entonces sí, mis hermanos y hermanas, que se van a satisfacer nuestras necesidades, porque el mismo Cristo nos lo ha dicho en su palabra. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Esta pregunta de Jesús, mis hermanos y hermanas, nos muestra el amor infinito de Jesús por nosotros, el deseo grande que tiene el Señor de dárnoslo todo. Él nos dice: yo te conozco, yo deseo estar cerca de ti, yo quiero que nos unamos. Jesús nos dice: lo que tú buscas lo encontrarás en mí. Mis hermanos, esta pregunta debe penetrar nuestro corazón para encontrar en Él ese amor que le debemos a Cristo. Para encontrar en nuestro corazón el deseo y el ánimo del compromiso llevado hasta las últimas consecuencias. Buscar a Jesús debe significar para nosotros llenarnos las entrañas de ese impulso misionero de Cristo y de la iglesia. Así como nos lo dice Daniel Poli en su alabanza. Dice: Señor, tengo alma misionera, llévame, condúceme a la tierra que tiene sed de ti. Mis hermanos, la búsqueda de Jesús nos debe llevar directamente a Él. Y la forma más fácil de encontrarlo es a través de amarlo. Y a través de ese amor servirle. Pero servirle sin intereses, con entrega total y definitiva, sin ningún interés personal, sin ninguna barrera, sin poner ninguna condición. Los discípulos de Jesús responden a la pregunta del Señor con otra pregunta y le dicen: ¿dónde vives? Pareciera como que estuvieran evadiendo una respuesta que les llevara a una gran responsabilidad, o como que a ellos les interesara únicamente dónde queda la casa de Jesús. Pero no es así, mis hermanos y hermanas. La pregunta de Juan y Andrés es porque le quieren decir: queremos saber dónde vives, Señor, para buscarte y encontrarte siempre. Es la pregunta que le haría cualquier enamorado a su amada cuando recién la conoce y le dice: ¿dónde vives? Se lo dice porque quiero ir a buscarte, porque quiero encontrarme de nuevo contigo y quiero mostrarte todo mi amor. Necesito verte siempre, todos los días de mi vida, estar contigo todo el tiempo. Eso significa esa pregunta. Y en este diálogo, hermanos y hermanas, Jesús nos responde a todos los que estamos tratando de buscarlo incondicionalmente. Y nos responde de la misma manera como se lo dice a Juan y a Andrés, diciendo: vengan y vean, vengan y verán. Y mis hermanos, cuando Dios nos da su luz para que veamos, suceden cosas extraordinarias. En primer lugar, nos encontramos personalmente con Él. Nos da la fuerza para convertir nuestra vida. Nos da la sabiduría para conocerlo y amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, e inclusive amar a nuestros enemigos. Convivir en comunidad. Y entonces sí, nos envía el Señor a la misión, listos, prestos y dispuestos. Este es el itinerario que nos plantean nuestros obispos de Aparecida. Debemos ir constantemente, a diario, en la búsqueda de Jesús, para renovar también constantemente nuestro encuentro personal con Él.
Y ellos nos proponen varios ambientes donde nos podríamos encontrar. En una prédica como esta, en una alabanza, en un momento de oración profunda, pero más grandemente, intensamente, nos lo proponen en la Eucaristía, mejor si vivida diariamente. Debemos pedir al Señor la fuerza de su Espíritu para convertir nuestra vida a Cristo. Debemos conocer a Cristo profundamente para pensar como Él, para hablar como Él, para amar como Él, para tocar a alguien como Él lo tocaba, para sentir como Él sentía. Mis hermanos y hermanas, así podremos convivir en comunidad y así convertirnos en verdaderos discípulos misioneros de Jesús. Los discípulos del Evangelio proclamado fueron, vieron y se quedaron con Jesús. Esta experiencia nos la renuevan, nos la actualizan los obispos de Aparecida en el documento conclusivo, en el capítulo 2, en el numeral 41. Ahí nos proponen 3 necesidades que debíamos de solventar nosotros los católicos y católicas en este tiempo. En primer lugar, recomenzar desde Cristo. ¿Qué significa eso? Una unión íntima y definitiva con Cristo. Y además de eso, significa el contemplar nuestra vida desde el Evangelio de Cristo y vivir según ese Evangelio. En segundo lugar, la otra necesidad que descubren nuestros obispos es que seamos discípulos dóciles al Señor, que no pongamos barreras, que no busquemos obstáculos para el camino de seguir al Señor. Que ahora hay una gran oferta de cosas y de disculpas y de pretextos para no seguir a Jesús, que nosotros rechacemos todas esas cosas y que estemos dispuestos a seguir a Jesús constantemente, sin ninguna disculpa, sin ningún pretexto. Y en tercer nivel, los obispos nos proponen otra necesidad que debemos cubrir, que nos consuma el celo por la misión. Mis hermanos y hermanas, en este tiempo, en este mundo globalizado, en el cual hemos desechado a Jesús de todos los ambientes, del político, del económico, del social, de todos lados del trabajo, hemos desechado a Jesús. Mis hermanos, lo único que nos puede salvar es un amor, una pasión, un celo inmenso por la misión. Por eso los apóstoles, los obispos nos dicen, terminando este numeral, que para llevar al corazón de la cultura de nuestro tiempo aquel sentido unitario y completo de la vida humana que ni la ciencia, ni la política, ni la economía, ni los medios de comunicación podrán proporcionarle, es Cristo, palabra y sabiduría de Dios, el que puede volver a la cultura a encontrar el centro y la profundidad, desde donde puede mirar la realidad y el conjunto de todos sus factores, discerniéndolos a la luz del Evangelio y dando a cada uno un sitio y su dimensión adecuada. Solo Cristo nos puede salvar, mis hermanos y hermanas. Así nos lo señalan los obispos y también nos dicen la característica principal de los discípulos misioneros de Jesús, la alegría. Es la misma alegría que muestra Andrés ante su hermano Simón. Le dice con alegría, hemos encontrado a Cristo. Una alegría que contagia, una alegría que es tan inmensa que Pedro se deja llevar por la alegría de su hermano y va al encuentro de Jesús y se deposita en él la mirada de Jesús que lo transforma, le cambia el nombre, le cambia la vida. Mis hermanos y hermanas, eso es lo que debemos buscar en Cristo, la alegría y el gozo de ser discípulos y misioneros del Señor, la dulzura, la fidelidad, la luz que nos da la mirada de Jesús, su poder para transformar nuestra vida y convertirnos a Él y en Él, mis hermanos y hermanas, para seguirlo sin vacilar, así como hicieron los 2 discípulos de Juan y San Pedro, y entonces sí, ir y lanzarnos a contagiar a todo el mundo diciéndoles, hemos encontrado a Cristo, y con la seguridad de que el que busca a Cristo lo encontrará. Amén.